Francia e Inglaterra, la lucha por Norteamérica. Desde principios del siglo XVII, la colonización francesa de Norteamérica se extendió desde el Canadá, donde fueron en tiempos de Enrique IV, la colonia de Nueva Francia con las importantes ciudades fortificadas de Quebec y Montreal. Los franceses penetraron en el amplio valle del río San Lorenzo y en los territorios vírgenes de los Grandes Lagos. Cazadores, misioneros y comerciantes de pieles prosiguieron aquella larga marcha hacia el oeste y el sur de Norteamérica. El padre Marquette y Louis Joliet llegaron a las orillas del gran río Mississippi y comprobaron que sus aguas corrían hacia el Golfo de México. La Salle, un comerciante de Montreal, lo recorrió en 1682 y tomó posesión del amplio territorio abarcado por el Mississippi y sus afluentes, bautizándolo con el nombre de Luisiana en honor al rey Luis XIV. Los franceses establecieron una cadena enorme de fortines desde Quebec hasta Nueva Orleans que debía servirle de puntos de apoyo para la colonización. De este modo se formaba una gigantesca colonia francesa que amenazaba con cerrar el paso hacia las fértiles llanuras occidentales a las 13 colonias inglesas establecidas en la costa atlántica. El enfrentamiento se hacía inevitable. Las primeras refriegas surgieron cuando los contingentes ingleses y franceses se encontraron en el Ohio, tras pasar la cadena de los montes Alleghanies en la cordillera de los Apalaches. El general inglés Edward Braddock recibió en 1754 la orden de trasladarse a América para tratar de impedir el avance de los franceses. Desembarcó en Virginia en febrero de 1755 con 2 regimientos de soldados regulares británicos. Tenía fama de imponer un orden estricto entre sus tropas y de cometer abusos de poder. En poco tiempo se ganó una reputación negativa de cruel e irascible y despreciaba a los soldados que no eran británicos. De ahí viene el apodo que recibía, el Bulldog. Tras algunos meses de preparativos, partió con una columna escogida en la que George Washington sirvió como oficial voluntario. La columna cruzó el río Monongahela en julio de 1755 y poco después se encontró con una fuerza franco-india enviada desde Fort Duquesne para impedir que cruzaran el río. Las tropas de Braddock, que contra los consejos de los colonos luchaban en formación cerrada, fueron batidas por los franco-indios, que se dispersaron y, parapetados tras la arboleda, disparaban a placer. El propio Braddock cayó herido de muerte y el entonces joven teniente George Washington, con muchos apuros, consiguió agrupar a los supervivientes y huir del campo de batalla. El año 1755 fue de desdichas para los británicos en Norteamérica. El excelente general francés Montcalm, con el apoyo de sus auxiliares indios, tomó la iniciativa. Estas tropas se hicieron culpables de terribles atrocidades, como la matanza del fuerte británico William Henry. Pero a partir de 1756, el gobierno británico, dirigido por William Pitt con mano firme, se adelantó a su oponente y se apoderó de más de 300 navíos mercantes franceses y de 8.000 tripulantes que estaban anclados en los puertos, sin previa declaración de guerra. Ahora era la armada inglesa la única en condiciones de transportar ingentes cantidades de soldados desde Europa a América. A partir de 1757, al mando del general británico James Wolfe, el Parlamento envió un nutrido contingente de tropas e inició una ofensiva contra el Canadá. Los franceses nunca se recuperaron de esta importante desventaja inicial y, por su apuesta por la hegemonía en territorio europeo, descuidaron el envío de tropas a América del Norte, donde los británicos, impulsados por su ministro de la guerra William Pitt, llegaron a tener hasta 60.000 soldados. La fortaleza costera del Atlántico Norte de Louisbourg, la mejor de América, cayó en julio de 1758 y fue la señal para otras conquistas. En agosto, Francia perdía Fort Frontenac junto al lago Ontario, uno de los escalones esenciales en la cadena de fortificaciones que unía el Canadá y la Luisiana. Su caída cortaba en 2 partes el territorio francés y la consecuencia fue que Fort Duquesne fue abandonado por los franceses, que rápidamente partieron al sur. La pequeña ciudad, que facilitaba a los británicos el acceso a las riquezas de las grandes llanuras, fue bautizada en honor del primer ministro británico como Pittsburgh. Luego Wolfe se dirigió contra Quebec, la mayor ciudad del Canadá,
que cayó tras un largo asedio de meses, en el verano de 1759. En su temerario asalto perdió la vida el general Wolfe y su antagonista, el general Montcalm, que la defendía. Al año siguiente cayó Montreal, la otra gran ciudad del Canadá. Los británicos habían vencido al fin en esta prolongada contienda. Como señala Georges Roudet, Francia había descuidado sus posesiones canadienses y en América del Norte, en buena parte debido a sus complicaciones políticas internas y en la errónea creencia de que la guerra en Europa terminaría antes. Cuando por fin en 1761 Francia se había desembarazado de Europa y España, en virtud del tercer pacto de familia, entraba en la guerra colonial a su lado, ya fue demasiado tarde. Francia y la Gran Bretaña luchan en Asia. A principios del siglo XVI, descendientes de los mongoles, turcos, persas y afganos invadieron la India bajo el liderazgo de Zahir ud-Din Babur, que se decía bisnieto de Tamerlán. Babur entró en la India en 1526 junto a un ejército de veteranos compuesto por solo 12.000 hombres. Venció al ejército del sultán y tomó Delhi. Sus descendientes crearon un poderoso estado islámico en el subcontinente indio, el Imperio Mogol, que existió entre los siglos XVI y XIX. En su periodo de máximo apogeo, durante el reinado de Akbar, abarcaba la mayor parte de los territorios de los actuales India, Pakistán y Bangladesh, llegando a poseer zonas de Afganistán, Nepal y Bután, así como el este de Irán. Aunque el gran mogol en una India superpoblada nunca logró proteger a los millones de campesinos del azote del hambre, sí logró que se toleraran entre sí todas las religiones, e incluso el soberano intentó una especie de sincretismo religioso entre el monoteísmo musulmán y el panteísmo brahmánico. Pero sus sucesores no continuaron esta inteligente política, y ya a comienzos del siglo XVIII, Aurangzeb creyó poner fin al desenfreno político, desatando la violencia del fanatismo religioso musulmán contra los hindúes, lo que los dispuso en su contra. Y a la muerte de Aurangzeb, el poder del soberano mogol se desintegró en un proceso de feudalización territorial. Los Rajputans, los Maharatas y los Sikhs constituyeron estados libres de todo yugo musulmán. En cambio, el Decán y Bengala se convirtieron en potencias musulmanas. Aprovechando este periodo de excisiones, los europeos, franceses e ingleses sobre todo, pero también holandeses, daneses y belgas, se establecieron cada vez en mayor número en la península indostánica y se dedicaron a crear numerosas factorías comerciales a lo largo del litoral. La primera agencia comercial inglesa se estableció en 1612 en Surat, en el norte de la costa occidental, y luego siguió en 1639 la de Madrás, en la costa oriental. El rey Carlos II adquirió Bombay en virtud de la dote de su esposa Catalina de Braganza y la cedió a la poderosa Compañía de las Indias Orientales, que fundó a su vez a finales del siglo XVII en la rica desembocadura del Ganges, en Bengala, la ciudad de Calcuta. La compañía adquirió numerosas posesiones y debido a la debilidad de la autoridad del gran mogol y a la rivalidad de los otros europeos, en especial los franceses, que empezaban a realizar una molesta actividad en la India, la compañía tuvo que sostener tropas, construir fortificaciones y hacer la guerra. Esto exigía considerables sumas de dinero que solo podían obtenerse mediante la recaudación de impuestos, convirtiéndose así la propia compañía en la verdadera agente colonizadora de la India. Francia poseía también su Compañía de Indias Orientales y sus establecimientos comerciales, el más importante de los cuales era Pondicherry, que se convirtió en una floreciente ciudad en la costa oriental al sur de Madrás. Además, la flota francesa de la India era importante y se había desarrollado con mucha rapidez. En 1740 fue designado gobernador francés de esta ciudad José Francisco Dupleix. Dotado de excepcionales cualidades políticas, tenía un don especial para aprovecharse de las disensiones de los distintos príncipes mogoles. Odiaba cordialmente a los ingleses y se propuso como principal objetivo su expulsión de la India. En el verano de 1746 tomó Madrás a los británicos y puso como condición para liberar a los prisioneros que no volvieran a tomar las armas contra Francia en la India. El prestigio alcanzado por Dupleix y las bien tramadas alianzas con los príncipes le permitieron el dominio de la importante y extensa región del Decán, al norte de la India, que tenía a Delhi como capital.
Allí se trasladó su mejor auxiliar, el comandante de Vichy, quien logró poner en el trono mogol al candidato propuesto por los franceses. Uno de los prisioneros ingleses que logró evadirse de las prisiones de Madrás era el joven hijo de un abogado londinense fracasado que, recién llegado de Inglaterra en 1744, había obtenido un empleo en la Compañía de las Indias Orientales. Se llamaba Robert Clive. Las autoridades de la compañía solían encomendar a estos jóvenes ambiciosos, sin nada que perder, las misiones difíciles. En este caso se trataba de dirigir un ataque contra la ciudad de Arcot, la capital del estado Karnataka. Francia y Gran Bretaña todavía no estaban en guerra y desde el punto de vista oficial solo se enfrentaban príncipes indígenas entre sí, aunque los franceses e ingleses aportaban con el mayor interés su contribución como aliados. La toma de Arcot, cuando la guarnición de la ciudad huyó presa del pánico en medio de una pavorosa tormenta, resultó un éxito inesperado para Clive. La situación cambió desde entonces en el sur y se puso difícil para Duplé. Para lograr proveerse de víveres y mantenerse en Karnataka, se hacía inevitable la toma de la ciudad fortificada de Trichinopoli, actual Tiruchirappalli, que controlaba el curso del río Kaveri. Este río de 800 kilómetros de curso atraviesa la península de oeste a este y su agua es la sangre vital de la agricultura en la India. En su largo asedio el gobernador francés llegó a empeñar su propia fortuna, pero finalmente fue derrotado por las tropas de Clive. A causa de esta derrota, Duplé fue humillantemente desposeído de su cargo por Luis XV y regresó a Francia. Su obra se desmoronó con tanta rapidez que a su muerte, en 1763, Francia había dejado de contar como potencia económica en la India. Robert Clive continuó hostigando a los aliados de los franceses hasta que al inicio de la Guerra de los 7 años en 1756 enfrentó directamente a los ejércitos franceses y británicos. Durante esta guerra, el Nawab de Bengala atacó a los ingleses y consiguió tomar su importante fortaleza de Calcuta. Aquí se dio el episodio de la masacre de Pozo Negro, cuando 146 soldados británicos fueron encerrados en un estrecho calabozo sin ventilación y perecieron por asfixia. En la batalla de Plassey, las tropas británicas obtuvieron una victoria que abría las puertas a la dominación británica de Bengala. 2 años después, la compañía inglesa obligaba al Gran Mogol a entregarle la administración financiera de este fértil territorio donde se encuentra el delta del Ganges, que se convirtió así en la base del poderío inglés en la India. Los franceses hicieron un último intento para evitar la total hegemonía británica en la India. En 1758, un cuerpo expedicionario desembarcó en Pondicherry y atacó a los ingleses. En un principio las armas fueron favorables a Francia, que llegó a poner sitio a Madrás, pero en poco más de un año Clive logró darle la vuelta a la situación. Atacó Pondicherry, que fue destruida, y con la capitulación de las tropas francesas, la victoria británica fue completa. El Tratado de París, que puso fin a la guerra en 1763, devolvió 5 factorías a Francia, pero la Compañía Francesa de la India no pudo sobrevivir a la derrota. La paz de París. La guerra concluyó en febrero de 1763 y supuso fuertes pérdidas para los franceses. La entrega de Canadá, del entero valle del Ohio, de la orilla izquierda del Mississippi y de las islas Granada, San Vicente y Tobago en América, las llamadas Islas Azucareras, la mayoría de los puestos comerciales en Senegal y en la India, excepto 5 factorías. Sus pérdidas aún fueron mayores porque España, al entregar Florida a los británicos, consiguió como compensación la Luisiana. Pero el partido de la guerra en Inglaterra, incluido Pitt y los comerciantes de los grandes puertos, no quedaba tampoco satisfecho, porque los franceses mantenían las pesquerías de Terranova y las muy deseadas islas azucareras de la Martinica, Guadalupe y Santo Domingo, de modo que la paz de París, como la paz de Huetusburgo para Europa, dejaba amargos resentimientos y esperanzas frustradas.